Escudriñar la palabra de Dios es una forma de crecer espiritualmente y de encontrar respuestas a las preguntas que nos plantea la vida. La Biblia es hermosa por su profundidad y riqueza, ya que cada lectura puede revelar los nuevos significados y reflexiones. Triunfo 96.9 FM te da la bienvenida a El Texto Sin Pretexto con el pastor Isaac Ruiz. Que la gracia y la paz del Señor sea con cada uno de ustedes en este maravilloso día que nos regala el Señor. Quien te saluda es el pastor Isaac Ruiz, pastor por la gracia del Señor en la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional del barrio Bajuras de Isabela. Y como todos los viernes estamos aquí desde San Juan, Puerto Rico, desde Triunfo 96.9, la emisora que te hace bien, en tu programa de interpretación bíblica, El Texto Sin Pretexto. Un programa donde semana tras semana analizamos los pasajes de la palabra del Señor desde su contexto. Y como todos los viernes, siempre me acompaña nuestra hermana Daluán Nieves. Daluán, Dios te bendiga, buenos días. Buenos días, bendiciones a todos nuestros hermanos y amigos que nos están escuchando, nos están viendo en este momento. Amén, amén. Así que estamos contentos de que puedan estar, ¿verdad? Junto con nosotros a través de la radio, y si nos estás escuchando a través de las redes, nos estás viendo, pues te invitamos a que aproveches este tiempo y compartas este enlace para que otras personas también puedan ser edificadas grandemente en este día que nos da el Señor. Amén. Y como siempre queremos hacer recordatorio a todos nuestros hermanos y amigos que nos escuchan que siempre tenemos nuestra dirección de correo electrónico donde usted puede enviar sus dudas, sus preguntas, ¿verdad? Esas preguntas bíblicas, esos pasajes escriturales que a veces pues se tienen duda, ¿verdad? De un detalle u otro, y usted lo puede hacer a la dirección de correo electrónico que es en su contexto 96.9 en su contexto 96.9 @gmail.com, y ahí usted puede enviar todas las preguntas que tenga relacionadas a la palabra del Señor. Así Amén. Que estamos sumamente contentos, y hoy vamos, ¿verdad?, a comenzar a seguir trabajando la vida de Jesús, sus enseñanzas, pero ya le dimos cierre a lo que es una de las partes más medulares del mensaje del Señor, que fue el Sermón del Monte. Amén. ¿Verdad? Así que desde que comenzamos, pues estuvimos ahí detalle por detalle viendo cada faceta de ese Amén. Sermón del Monte. Amén. Y queremos destacar, ¿verdad?, que esos capítulos 5 al 7 de Mateo, es ahí donde se encuentran las enseñanzas más atractivas del Señor, ¿verdad? Y donde está la predicación de Jesús, la centralidad de su enseñanza. En esa porción que ya dimos estudio durante los pasados programas, básicamente ahí están las expectativas de lo que Jesús espera de sus discípulos. ¿Usted quiere saber qué espera Jesús de nosotros? Estudie, ¿verdad? Y lea ese sermón Amén. Del monte. Ahora, hoy vamos a dar comienzo al capítulo 8, porque fíjate, Daluán, que los capítulos 8 al 9, Mateo específicamente nos presenta en 9 relatos 10 milagros. Y esa cantidad de milagros en el relato de Mateo es básicamente la mitad de milagros registrados en el Evangelio. O sea que en 2 capítulos básicamente Mateo redacta esos 10 milagros, ¿verdad? Los recopila, los recoge. Y lo interesante de esto es que Mateo los organiza en 3 grupos de 3 historias cada uno, ¿verdad? Okay. Así que, y en el capítulo 8, que es el que vamos a estudiar o a comenzar a estudiar hoy, se registran las primeras 3 sanidades. Okay. ¿Cuáles fueron esas primeras 3 sanidades? Tenemos que Jesús sana a un leproso tocándolo, ¿verdad? Y eso lo vamos a discutir ya mismito, las implicaciones que eso tenía en los tiempos de Jesús. Segundo, que lo vamos a estudiar más adelante, Jesús recompensa, ¿verdad?,
y alaba la fe de un centurión romano por su fe, ¿verdad? Hay un pasaje muy famoso que dice que Jesús se sorprendió que en Jerusalén no había visto tal manifestación de fe. Y el tercer milagro de este capítulo 8 es que Jesús sana a una mujer normalmente tratada en aquel contexto histórico como ciudadana de segunda clase por su género. Y lo interesante de esto, y parte de lo que quiero resaltar, es que Jesús hizo caso omiso de los tabúes culturales de la época, y en vez de dejarse llevar por esos tabúes o esos estigmas sociales, Jesús manifestó compasión, empatía y misericordia, que creo que es parte de la enseñanza actual que la iglesia siempre debe mantener, y es que por encima de los estigmas, de los prejuicios, la iglesia debe mostrarse como Jesús. Amén. Una iglesia que muestre empatía, que muestre compasión, sanadora, porque no importa cuán bajo puede caer el ser humano, todos los seres humanos somos almas de salvación. Amén. Y Dios tiene misericordia. Eso es así, así que, y eso pues es parte de lo que este capítulo 8, que comenzando hoy con los próximos programas estaremos también haciendo análisis. Así Amén. Que hoy, ¿qué vamos a estudiar, Dalón? Ok, hoy vamos a comenzar con Mateo 8, vamos a dar lectura al versículo 1. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Muy bien. Fíjense, amados, que este versículo puede considerarse el final de la sección que contiene el Sermón del Monte, ¿verdad? Algo que siempre quiero aclarar es que cuando usted comienza a estudiar la Biblia, la división que tenemos de capítulos y versículos no necesariamente corresponde a lo que nosotros llamamos perícopas. Las perícopas son unidades literarias con un sentido coherente, ¿verdad? Exacto. Que tienen una unidad. ¿Y por qué? Porque los capítulos fueron puestos en la Biblia para eso del 1200 aproximado, y los versículos en el 1500. Exacto. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque en el capítulo 5, versículo 1, leemos ahí que dice que viendo la multitud, subió al monte. Y en este versículo 8.1 dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. O sea que en el 5.1 hay mucha gente y sube al monte. Exacto. En el 8.1 sigue habiendo mucha gente, pero baja del monte. Exacto. Por eso es que decimos que este es como el cierre de lo que comenzó en el capítulo 1. Y este verso introduce básicamente la cristología de Mateo. La podemos resumir en dos preguntas. Lo que Mateo está pretendiendo con su audiencia es ¿quién es este Jesús que está bajando del monte? ¿Verdad? Y para ese discípulo, ¿cómo respondemos a este Jesús? Y el leproso obviamente nos va a dar un ejemplo de cómo se responde ante la presencia de Jesús. Amén. Es parte de la enseñanza que quiere transmitir el evangelista Mateo. Ahora, ¿en qué lugar se da este evento del versículo 1? El texto pues no nos indica de manera concreta. Podemos inferir que se da en algún lugar del campo cuando Jesús viene de regreso de las colinas hacia Capernaum. ¿Por qué Capernaum? Porque Capernaum es el lugar de residencia de Jesús. A la gente siempre sigue llamando Jesús de Nazaret, pero eso fue en su crianza. Sí. Luego él se muda a Capernaum en su adultez. Capernaum era un puerto marítimo, allí donde él recluta básicamente a gran parte de los discípulos. Ahora, también debo destacar que el hecho de presentar a Jesús como un maestro que es seguido de muchas personas era visto como un problema en el Imperio Romano. O sea, que cuando presenta a un Jesús bajando del monte con mucha gente siguiéndole, desde el contexto romano, esto es un problema. ¿Por qué? Porque los romanos veían a este tipo de maestros ambulantes, ¿verdad? Que se pasaban enseñando en diferentes lugares, lo veían como una amenaza al sistema social,
pues los romanos siempre estaban preocupados por los levantamientos, por las insurrecciones dentro de las provincias. Y específicamente la provincia de Judea es una provincia muy particular para el Imperio Romano. Para que entendamos un poco esto, hay dos tipos de provincia en los tiempos de Jesús. ¿Okay? Roma tenía que trabajar con provincias que eran más pacíficas. Con las provincias pacíficas, básicamente, lo que se hacía era que se escogía a un funcionario llamado procónsul, ¿verdad? Que era un procónsul, era como una especie de alcalde o gobernador de la región. Era básicamente un político, un diplomático que velaba que se mantuviera el orden. Exacto. Ok, pero cuando se tenía una provincia un poquito, ¿verdad? Como Judea, que era característica por las insurrecciones. Acuérdense que en Judea tenemos a los celotes, que son un grupo de nacionalistas que pretenden la independencia de Israel y Jerusalén a la fuerza, ¿verdad? Quieren luchar contra el Imperio Romano y salir de su yugo de ser esa provincia. Pues a este tipo de provincias como Judea no se le ponía un procónsul. Lo que se le ponía era lo que llamamos un procurador romano. ¿Qué era un procurador romano? Pues mire, Roma tenía la tendencia de escoger a sus veteranos de guerra sobresalidos en el campo de batalla, y lo que hacían era que le ofrecían, mira, yo te voy a dar la posición de procurador romano en esta provincia, vas a tener ciertos créditos contributivos, vas a tener ciertos beneficios. ¿Y por qué los ponían? Porque pues un veterano de guerra no le temblaba el pulso a la hora de tener que ejecutar orden específicamente de matar. Para que tengamos una perspectiva de quién era el procurador de Judea, que era Pilatos. Fíjese que Pilato, la gente lo ve como una persona muy flemática o melancólica. Sin embargo, se sabe por la historia que antes de crucificar a Jesús, Pilatos había crucificado 6,000 judíos sin celebrarle juicio. O sea, el hombre dijo, espérate, esta gente está dando mucho problema, crucifíquenme a medio mundo por ahí para abajo. Por eso es que Pilato no quería tener, ¿verdad?, en el asunto de la crucifixión del Señor, vela en el asunto, como dice, como vela en este entierro, como dice el dicho, porque ya él estaba caliente con las autoridades romanas por 6,000 muertes sin celebrárseles juicio. Así que debido a eso, ¿verdad? Todo esto es importante para poder comprender la implicación de un maestro siendo seguido por multitudes. Ya Roma le estaba echando el ojo, espérate, esta persona puede traer problemas. Exacto, y cuál era la realidad del ambiente, ¿verdad? Del cual se estaba enfrentando Jesús, porque nosotros siempre miramos lo que es la situación de Jesús con los judíos, con los fariseos, con los saduceos, pero con los religiosos. Exacto, pero no era solamente con ellos. O sea, también el gobierno tenía sus razones para tener el ojo puesto. Eso es así, así que, pero vamos a ver qué nos dice el verso 2. Amén. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Muy bien. Amén. Fíjense que la palabra leproso viene de la raíz verbal hebrea sará, que significa ser atacado por la lepra. Pero este término se usaba en los tiempos de Jesús, el de lepra, venía del griego lepros, ¿verdad? Y la palabra lepros significa escamoso, ¿verdad? Por las escamas que desarrollaba en la piel una persona que tenía lepra. Y la palabra lepros viene del término lepi, que de ahí sale el término escama. La escama de un pez se le llamaba lepi. Por eso es que de lepi viene entonces el término lepros, que era una persona escamosa por esa condición. Ahora, cuando en la Biblia se habla de lepra, en términos generales, no se refiere siempre a lo que nosotros llamamos lepra. Específicamente lo que hoy en día se conoce como la enfermedad de Hansen. Eso es lo que típicamente nosotros conocemos por lepra, que la piel se va cayendo, la persona va pudriéndose básicamente, sino que en los tiempos bíblicos lepra abarcaba una variedad de enfermedades de la piel
incluidas diferentes tipos de psoriasis o vitíligo, ¿verdad? Cuando se mancha la piel, pues también eso era visto como una especie de lepra. Por eso es que se hablaba de lepra blanca y de lepras, ¿verdad? De otros términos que se usaban, porque dependía del tipo de afección que esa persona tuviera en la piel. Ahora, según Levíticos 13, versículo 45, los leprosos tenían que caminar, ¿verdad? Y caminaban con la cabeza descubierta, con una apariencia desaliñada, cargaban harapos, o sea, no se podían vestir bien, tenían que tener como un rasgo distintivo que sus ropas fueran básicamente harapos, y tenían la obligación de ir gritando impuro, impuro. O sea, cuando gritaban impuro, ya usted sabe, la gente cruzaba la calle más rápido que ligero, porque obviamente el que lo tocara se hacía impuro ceremonialmente. Ahora, el lector de este pasaje, específicamente en los tiempos de Jesús, se va a ver, ¿verdad?, sorprendido por la aparición repentina de este leproso, ya que estos leprosos eran condenados al destierro, ¿verdad? No podían vivir en sociedad con los demás, sino que entre ellos básicamente pues se iban a lugares distantes y entre ellos convivían. Sin embargo, este leproso muestra una gran valentía, pues no le importa que hayan unas multitudes detrás del maestro, y aparece con gran respeto ante la figura de Jesús. Según el texto, el leproso se arrodilla y llama a Jesús Señor. ¿Ok? En el tiempo que Mateo escribe el Evangelio, ya el título Señor, porque hay quienes dicen no, que Señor no se refiere a Dios, pero cuando Mateo escribe esta expresión, ya el título Señor estaba haciendo referencia a Jesús como el Cristo. ¿Ok? Que eso es importante entenderlo. Y para que usted vea lo complicado de esta escena, en el mundo judío, sanar a un leproso era tan difícil como resucitar a un muerto. O sea, por eso es que a los leprosos le decían los muertos andantes. Porque para los efectos, ya un leproso estaba condenado a la muerte. ¿Ok? Y sin embargo, este leproso conocía de alguna manera lo que ya Jesús había hecho anteriormente, por eso es que la acude ante él diciéndole, tú puedes sanarme, ¿verdad? Si tú quieres, sáname. Esa expresión es hermosa, si tú quieres. Eso es así, así que lo que reconoce que el leproso sabe quién está frente a él. Así que esto nos enseña la actitud, en el caso del leproso nos enseña la actitud a la cual nos presentamos delante del Señor. Pero vamos a ver qué dice el 3. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Amén. Bien, en los tiempos, ¿verdad?, donde se escribe el Evangelio, y en los tiempos de la comunidad judía de ese entonces, estaba prohibido tocar a un leproso, y a muchas personas esta escena les hubiese resultado repugnante solo de pensarlo, ¿verdad? Solo de pensarlo, pues la ley prescribía la separación del leproso de la sociedad, como mencionamos anteriormente. Así que esta acción que realiza Jesús al tocarle, pues si lo miramos desde la óptica hebrea, espérate, pues si Jesús lo toca, quiere decir que Jesús es un profeta poderoso, o sea, un judío que está viendo esta escena, lo que podía entonces llegar a su conclusión, espérate, este hombre no es cualquier hombre, este hombre es un gran profeta, porque al tocarlo, lo sana. Ahora, Mateo subraya la acción de Jesús y lo hace con una doble expresión. ¿Cuál es la doble expresión? Y es que Jesús extiende la mano y le tocó, ¿verdad? Fíjese que no siempre Jesús sanaba con el toque. O sea, hubieron veces que Jesús sanó con el toque, pero hubieron veces que Jesús sanó por la palabra. Así que no es que Jesús está estableciendo un formato único y exclusivo, pero en esta ocasión Jesús le toca. Tocar a un leproso era contraer, ¿verdad?, la impureza, ceremonialmente hablando. Sin embargo, Jesús ignora las consecuencias rituales y acude al socorro del más necesitado. O sea, lo que Jesús nos enseña
a bajarnos a veces del pedestal en el que podamos sentir que estamos, ¿verdad? Jesús, no solamente en este caso, cuando Jesús sana al ciego, cuando analizamos el contexto, Jesús bajó a un lugar llamado el Valle de los Quesos, ¿verdad? Y era un lugar que se caracterizaba porque ahí descendían todos los sedimentos, todos los desechos biológicos, por eso es que le llamaban Valle de los Quesos, por el olor a podrido que había, y como el queso básicamente es un producto que se va, ¿verdad? Leche dañada, ¿verdad? Se va cortando, pues por eso le llamaban a ese lugar el Valle de los Quesos o el Valle de Tiropeán, también se le conocía. Y ¿sabes qué? Jesús en esa ocasión, como en esta, Jesús baja, ¿verdad? Y llega a la necesidad del individuo. Llamado que nos hace el Señor, ¿verdad? Amén, como siempre lo ha hecho. A la iglesia de que, mire, tenemos que llegar a donde está la necesidad. Pero, ¿qué dice el 4? Amén. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie. Si no ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Muy bien. Este asunto de la exigencia de que los sanados no hablen de ello, no es un rasgo que se destaca tanto en el Evangelio de Mateo como lo es en Marcos. En Marcos, si estudiamos el Evangelio de Marcos, hay algo que los teólogos han llamado el secretismo mesiánico, ¿verdad? Porque Marcos constantemente va a resaltar, no se lo digas a nadie, no se lo digas a nadie. Sin embargo, Mateo no lo destaca mucho, pero vemos este caso. Pero para que veamos el caso de Marcos, en Marcos se da una razón del por qué tal vez Jesús en algunos momentos no quería que se lo contaran. Y quiero leer Marcos 1:45, que dice lo siguiente. Dice, pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho. Y la consecuencia que Marcos registra es de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. En el caso de Marcos, pues pones esa causa del asunto de, mira, no se lo digas a nadie o no le comentes a nadie, porque entonces su fama crecía demasiado y pues más rápido le tenían el ojo puesto. Sí, fue lo ¿verdad? que sucedió. Pero en el caso de Mateo, Mateo no da ese tipo de explicación. La orden es básicamente a mostrarse al sacerdote. Pues acuérdate, un leproso está excluido de la sociedad. Entonces, antes de este leproso unirse a la sociedad, tenía que presentarse ante el sacerdote. Este proceso que fue ordenado en Levíticos 14, 8 al 10, es un proceso que duraba más o menos unos 8 días. O sea que esto es como cuando tú vas a hacer gestiones en el gobierno, que a veces estás como una semana completa, ¿verdad? Pues algo así le tenía que pasar al leproso. Él tenía que estar en un proceso de 8 días con el sacerdote hasta que el sacerdote declarara que este hombre pues ya había sido sano. Y una de las cosas que iba a hacer el sacerdote era indagar de qué manera se sanó. Amén. Así que por esa razón es que Jesús, en el caso de Mateo, no le dice, mira, no le digas a nadie, primero ve y preséntate ante el sacerdote, porque luego el sacerdote tendría que presentarlo ante la sociedad para ser aceptado. Así que de boca del sacerdote, aquel hombre, todo el mundo iba a saber que había sido sanado. Amén. Y que era el proceso establecido. Exacto. Jesús siempre es un Dios de orden, un Señor de orden. Y algo que destaca siempre de la vida de Jesús es que Jesús siempre se sometió a todo. Amén. Aún a las normas, a las reglas y aún a tradiciones que hoy tal vez pudiéramos considerar tradiciones de ancianos o tradiciones vagas. Aún a eso Jesús se sometió, ¿verdad? Así que nos enseña a nosotros a seguir su ejemplo. Así que de esa manera cerramos la explicación de estos primeros 4 versos donde se registra la sanidad de este leproso. Pero queremos, ¿verdad? Si te estás conectando recientemente, queremos que compartas, si nos estás viendo a través de las redes, comparte este enlace porque este es tu programa, El Texto Sin Pretexto, y vamos por lo menos antes de irnos a la pausa a contestar aunque sea una pregunta. Amén, claro. Ok, vamos entonces
a la es sobre Apocalipsis. Ok, ¿Ok? ok. Dice, la referencia de Apocalipsis 2:10 es una corona física de metal. Ok, nos hacen esa pregunta. Inclusive hay unas cuantas preguntas de Apocalipsis que pues las vamos a trabajar hoy. Pues mire, Apocalipsis 2:10, mire lo que dice. Este es el mensaje a la iglesia de Esmirna. Ok, le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. De ese verso, ¿verdad? Es que está saliendo la pregunta. Pues vamos a contestar esto de la corona. Bien, en los términos griegos existían dos palabras que se usaban en esta época para el término corona. ¿Ok? Una era la palabra diadema. Ajá. Se escribe exactamente como suena, sí, diadema. Sí. Que la diadema era la que usaba el emperador. Típicamente era una corona de oro, simulando hojas de laurel, pero en oro, ¿verdad? Era una pieza en oro. Y esa era la que usaba el emperador. En cambio, había otro tipo de coronas que eran conocidas como el estéfanos. El estéfanos era una corona de hojas de laurel vegetal, o sea, eran vegetales, no eran de metal. Y ese era el premio, ¿verdad? Se trenzaban. Ese era el premio que se le daba a los atletas en las Olimpiadas. Acuérdense que las Olimpiadas no vinieron antier. Las Olimpiadas nacen específicamente en el mundo griego, porque en el monte de Olimpo, donde vivían según la creencia los dioses, pues de ahí es que sale, ¿verdad?, el término Olimpiada, ¿verdad? Porque los dioses vivían en el Olimpo. Y eso se celebraba cada 4 años, así que, ¿verdad?, paréntesis, no se asombre que usted vea por ahí ciertos dioses y ciertas cosas raras en las Olimpiadas. Sí. Mire, esto es como el río que regresa a su cauce. Sí, está tomando mucho auge ahora otra vez. Sí, así que, pero entonces, ¿qué pasaba? Que cuando se habla aquí en Apocalipsis, fíjate que no se usa la palabra diadema, se usa la palabra estéfano. Ok, o sea, el estéfano de la vida. O sea, aquí el texto lo que está haciendo es usando una simbología, porque algo que yo siempre quiero y explico es que a través de la palabra Dios siempre nos ha hablado en arroz y habichuela. Exacto. O sea, y en el momento en que esto se escribe, pues a un atleta se le daba un estéfano, ¿verdad? Claro, un atleta tiene que abstenerse de muchas cosas para poder rendir en su competencia. Y los creyentes de Esmirna pues la están pasando difícil porque han tenido que hasta abstenerse, han sido enajenados del sistema económico por ser creyentes. Exacto. Así que el Señor le habla en forma de competencia, de olimpiada, y le dice, mira, si ustedes permanecen fieles hasta la muerte, amén, yo les daré el estéfano de la vida. Si esto hubiese sido escrito hoy, en el siglo XXI, posiblemente no diría corona de la vida. Por ejemplo, ¿qué se le dan a los atletas hoy? Una medalla. Medalla, copas. Copas. Hay en otras disciplinas se dan anillos. También. ¿Verdad? Sí. Así que, dependiendo la disciplina, o hubiese dicho o la copa de la vida, exacto, o la medalla de la vida, o el anillo de la vida, exacto, ¿verdad? Porque está usando el ejemplo de las disciplinas atléticas. Okay. Ahora, realmente vamos a necesitar una corona física en el cielo cuando lleguemos, porque inclusive hay gente que ha dicho no, que la corona mía va a ser con diamantes de 14 quilates, también, y perlas y... sí, quieren el blin blin en la cabeza, exacto, como dicen los muchachos. Pues mire, lo que está diciendo el texto es que la vida eterna, amén, es la corona. Así que no necesitamos ningún blin blin, ninguna pieza de metal, ni nada que adorne nuestra cabeza, porque el premio que el texto está resaltando es la vida eterna. Así que de nada nos sirve, obviamente, tener cualquier pedazo de metal si no tenemos la vida eterna. Amén. Así que esperamos... El concepto de corona viene de la era medieval. Eso es así, así muy que lejos de este tiempo. Y estamos aquí de regreso en tu programa, El Texto Sin Pretexto.
Bienvenido a la segunda media hora de tu programa. Quien te saluda es el pastor Isaac Ruiz, que te da la bienvenida a este espacio de interpretación bíblica y donde semana tras semana contestamos las preguntas que tú, que nos estás viendo o nos estás escuchando a través de la radio, nos haces semana tras semana. Así que si estás a través de la radio, a través de Triunfo 96.9, la emisora que te hace bien, déjale saber a tu hermano, a tu amigo, a tu familiar, a los hermanos de tu iglesia que este programa ha comenzado. Y si estás a través de las redes, pues comparte este enlace para que otras tantas personas puedan recibir, ¿verdad?, y ser edificados con este programa que ha sido de tanta bendición. Y queremos rapidito saludar a algunos hermanos que siempre, semana tras semana, se conectan. Así que en primer lugar, ¿verdad?, tengo que reconocer que está ahí mi amada esposa conectada y mi amada suegra. Así que bendiciones a Betsalí, mi esposa, y a Milagros, mi suegra. Tenemos, como todas las semanas, fielmente conectada a la hermana Mayra Peyot. Amén. Tenemos desde Bajura a Neri González, a Elsie Pagán. Tenemos desde Aguada a Miriam Negrón. ¿Y a quién más tenemos por ahí? Tenemos a María Figueroa. También tenemos a Doña Gata. Sí, ella es fiel. Salud, amén, bendiciones. También a Limari Valentín, a la profesora del centro de Yauco, nuestra hermana Lisandra Luciano, a nuestra amiga y hermana Silvia Lewis y a mi pastora Elizabeth Vega. Amén, gracias por estar conectado con nosotros. Muy bien, muy bien. Así que a todos los hermanos y hermanas que siempre ¿verdad?, nos sintonizan y nos escuchan o nos ven, pues agradecemos, ¿verdad?, su sintonía y el que pueda compartir este espacio para que también otros tantos sean edificados. Amén. Así que vamos a continuar con las preguntas que tenemos. Nos quedan unas 3 preguntitas por ahí. Sí. Así que vamos a ver. Ok, continuamos. ¿A qué se refiere Hebreos 4 del 1 al 7 sobre la promesa del reposo? Bien, esta porción escritural dice de la siguiente manera para que podamos caer en perspectiva. Dice: temamos pues no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en las que lo oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Y quiero leerlo hasta ahí para explicar, porque este es un pasaje que, dependiendo el filtro denominacional, es la interpretación que se le da. Okay. O sea, que esto es uno de estos pasajes que es como que cada cual jala para su lado. El capítulo anterior está hablando específicamente de que el pueblo de Israel, aunque llegó a la tierra prometida, no gozaron del reposo que Dios le da. La palabra reposo que se utiliza, muchos eruditos dicen que sería mejor utilizar descanso celestial, pero por ser un término tan amplio, pues en las traducciones prefieren usar entonces reposo. Los que están del lado del séptimo día, para no mencionar, ¿verdad?, ningún grupo en particular, pues ellos agarran esto y dicen, no, que este reposo al que se refiere es al famoso séptimo día de los 10 mandamientos, de guardar el reposo, ¿verdad?, ese día sabático, ¿verdad?, o el sabat, como se le conoce en hebreo. Inclusive los que postulan esa creencia, pues ellos entienden específicamente que los tiempos finales van a ser decididos, ¿verdad? Y esto estamos explicando el por qué ellos lo entienden así. Ellos entienden que el anticristo va a perseguir a la iglesia, pero va a depender de qué día guarden. O sea que ellos creen y postulan que el anticristo, por ejemplo, a los que guardan el sábado los va a perseguir.
a los que guarden el domingo, pues los va a dejar quietos, ¿verdad? Y su escatología descansa en eso. Eso dicen unos grupos. Ok, hay otros que entienden que esto del reposo se refiere a la era milenial. O sea, hay otros que dicen, mira, esto del reposo es el milenio, porque en Apocalipsis específicamente dice que los santos van a descansar de sus obras. Así que a eso dice otro grupo que se refiere. La posición que yo entiendo, ¿verdad? Mi humilde opinión, que es la que más hace justicia al texto. ¿Por qué? Porque el texto incluye el versículo 3 que dice, los que hemos creído, entramos en el reposo. Exacto. Ok. Y en el caso del versículo 8, dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. O sea, que no se refiere entonces al día físico, el séptimo día. ¿Por qué? Porque entonces la comunidad que entró allá a la tierra prometida guardaron el séptimo día, como uso y costumbre, ¿verdad? Así que no podemos, ¿verdad? Sería para nosotros, como decimos, jalarlo por los pelos, ¿ok? Así que basándonos en ese texto 3, pues mira, la gran mayoría de los eruditos entiende que esto es, ¿has escuchado sobre el concepto del ya todavía no? ¿Te suena? No. ¿No te suena? No. Ilústrame. Ok. ¿Qué es eso del ya todavía no? Ok. Usted sabe que Jesús, por ejemplo, cuando vino a la tierra, dijo, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, el reino de los cielos está entre vosotros. O sea que el reino de los cielos ya se está manifestando en la tierra. Eso es el ya. Ok. Pero el reino de Cristo ha sido implantado totalmente en la tierra. No. O sea, que está esperando un evento que futuro, que es el reino milenial. Exacto. Pues de ahí es que sale el concepto del ya todavía no. Ok, ¿por qué ya? Los que hemos creído, hemos entrado en ese descanso espiritual o celestial. Amén. Porque estamos en Cristo. Amén. Ok, pero este reposo está esperando una manifestación futura, que es cuando alcancemos la glorificación. O sea, y esa es la posición más, vamos a decirlo, de centro, que dice, pues mira, no es una cosa, no es la otra, ha comenzado en los que hemos creído a tener una vida de descanso espiritual porque vivimos en paz, porque vivimos en Cristo, pero esto está esperando que una segunda fase, que es cuando el Señor venga a buscar su iglesia. Amén. Y ahí entonces viviremos por siempre en ese reposo o en ese descanso. Amén. En el Señor. Así que, y hay otras tantas posturas, pero obviamente se van por, como yo digo por ahí, por callejones, por barrancos. Yo dije, no me puedo meter ahí porque si no se nos enredan nuestros hermanos allá en la radio. Pero por lo menos esta es la posición más de centro que interpreta este texto como una experiencia que ya la hemos empezado a vivir los creyentes. Amén. Pero estamos esperando ese día que se complete en nuestra vida la glorificación. Amén. Ok, pues continuamos. ¿A qué se refiere Apocalipsis 2:13 cuando menciona el trono de Satanás y al tal Antipas, que es, ¿verdad?, mencionado en este versículo? Ok, vamos a ver, Apocalipsis 2:13 dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Bien, el asunto del trono de Satanás, vuelvo a repasar algo que dijo ahorita, y es que siempre el Señor le ha hablado a su iglesia y a su pueblo en el lenguaje que ellos entienden, ¿verdad? Acordémonos de esto, un Dios con una mente infinita, ¿verdad? Le habla a un ser con mente finita. Exacto. Pues Dios tiene que bajarse, ¿verdad? Exacto. Y Dios nos habla en ese sentido. Ok, ¿qué era el trono de Satanás en los tiempos en que Apocalipsis se escribe? Apocalipsis es una carta, y es una carta que es escrita en tiempos de persecución. Amén. ¿Ok? Así que el trono de Satanás era el epíteto
que utilizaban los cristianos para hablar del templo de Domiciano. ¿Quién era Domiciano? Domiciano era el emperador que, ¿verdad?, dominaba el Imperio Romano en ese momento. Estamos hablando entre el año 90 al 95 después de Cristo. Y él específicamente mandó a levantar un templo en Pérgamo, porque esto se le escribe a Pérgamo. Exacto. Entonces, en Pérgamo, ese templo era una especie de templo hecho al aire libre, y la forma, la figura de ese templo parecía un trono gigante. Entonces los cristianos, en vez de decir, mira, el templo de Domiciano, pues mira, hablar del emperador acarreaba muerte. Pues entonces los cristianos usaban el epíteto de el trono de Satanás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque allí se exigió la adoración al emperador. Inclusive, él mandó a levantar una estatua de unos 50 pies aproximados de altura, y había que por ley echarle un chorrito de incienso. Negarse a hacer eso equivalía a muerte. Y el tal Antipas que te menciona aquí, porque menciona, aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto, ¿dónde? Donde está el trono de Satanás. Pues se registra de un tal Antipas que era creyente, específicamente lo registra un historiador romano de nombre Homero, y él registra que este creyente o este cristiano se negó a echarle el chorrito de incienso a la estatua del emperador. Y el castigo que Domiciano estableció fue entonces básicamente hornearlo, porque eso era como un horno, en una tortura que se utilizaba, que era el toro de Falaris. El toro de Falaris era un toro en bronce, hueco por dentro. Lo que hacían era que echaban la víctima allá adentro y ponían ese toro encima de una especie de barbecue gigante, ¿verdad? Una parrillada, y básicamente asaban a la persona allá adentro. Y ese fue el Antipas que menciona el texto sagrado. Así que el Señor obviamente que reconoce que esta iglesia, a pesar de las cositas que tiene que arreglar, pues no ha negado el nombre del Señor, aún en estos días tan difíciles que les tocó vivir. ¿Ok? Creo que tenemos y nos da el tiempo para una cuarta pregunta. Amén. La piedrecita blanca de Apocalipsis 2:17, ¿será literal o es un simbolismo? Ok. Bien, esto está en Apocalipsis 2:17 y dice de la siguiente manera. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino el que lo recibe, ¿verdad? Y esto está dentro del mismo mensaje a Pérgamo, si no me equivoco. Bien, hay dos tradiciones de esta época que nos pueden ayudar a entender qué significa o qué puede significar la piedrita blanca. Volvemos, Apocalipsis es un libro que se utiliza el lenguaje simbólico, pero no es que es un libro simbólico, porque yo he escuchado a veces que la gente dice, no, que Apocalipsis es simbólico. No, Apocalipsis tiene un cumplimiento literal, pero el lenguaje que se utiliza para dicha expresión es simbólica. Ok, pues ¿cuáles son las tradiciones que habían en esta época que nos ayudan a comprender? Bueno, una de las tradiciones tiene que ver con una de las fiestas que hacía el emperador. El emperador creaba unos banquetes en su palacio, y en aquel momento pues no existían invitaciones postales como las hay hoy, no existía ticket center ni nada de esas cuestiones, o sea que usted no podía comprar un boleto, ¿verdad? Pues la forma en que el emperador tenía para invitar eran unas especies de piedritas blancas que tenían el sello del imperio. Y por ejemplo, si yo era el emperador, pues yo te invitaba a la fiesta, yo te daba esa piedrecita blanca, y esa era tu pase VIP. Exacto. ¿Verdad? Ese pase de Very Important People, ¿verdad? Era una persona importante, pues tenías pase a través de esa piedrita con el sello del imperio. Ok, esa tradición, ¿podemos aplicarla a Apocalipsis? Pues mira, Apocalipsis al final tiene una boda. Exacto. O sea, que es una fiesta. Exacto. Por un lado, nos puede estar diciendo, ustedes van a tener pase a esta gran fiesta que va a ser Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, como es presentado en Apocalipsis. Amén. Pero hay otra tradición también
que también puede aplicarse aquí, y es la tradición de cuando usted iba a un juicio por jurado. Ya para esta época los juicios por jurados existían. ¿Okay? Y en vez de el presidente del jurado decir si eras culpable o inocente, el presidente del jurado tenía dos piedras. Tenía una piedra blanca y una piedra negra. ¿Ok? Entonces, si decían, bueno, presidente, diga si Daluán es culpable o inocente, pues si ponían al frente la piedra negra, es que era culpable. Si ponían al frente la piedra blanca, es que eras inocente. Ok, en el contexto de Apocalipsis, pues también hay juicio. Porque hay un juicio del gran trono blanco, ¿verdad? Y en el contexto escatológico, pues hay un tribunal de Cristo para los salvados. Así que si aplicamos esa tradición de la época, pues también encaja con Apocalipsis. Es como si nos dijeran, mira, a ustedes por no haber negado, ¿verdad?, y mantenerse fiel, pues cuando sea el momento del tribunal, pues ustedes serán declarados que inocentes, ¿verdad? Porque serán justos, porque entrarán en el gozo del Señor, etcétera. Así que estas son las dos tradiciones que dan forma, ¿verdad?, y que nos ayudan a poder comprender el mensaje que está detrás de esto de la piedrecita blanca. El asunto del nombre nuevo, entendamos que en la escritura el nombre implica carácter. Exacto. O sea, no es como nosotros, que nosotros ponemos nombre por fonética. A veces cuando ponen los nombres a los bebés, cogen el nombre del papá con el de la mamá, con el de la tía o con el del abuelo. Exacto. Y hacen un mejunje de nombre. Y a mí me da pena cuando yo presento a esos muchachos, porque yo lo que pienso es cuando les toque llegar a kindergarten y escribir su nombre, ¿verdad? No, en la Biblia, si vamos a ver unos ejemplos rapiditos, por ejemplo, Jacob, ¿verdad? Como nació arreguindado del talón de su hermano, pues le pusieron Jacob, que es usurpador, ¿verdad? Jabes dice que su parto fue más doloroso que el de sus demás hermanos, pues le llamaron dolor. Exacto. Que eso es lo que significa Jabes. Y miramos cada nombre en la ejemplo. Mi nombre del tocayo Isaac. Dice la Biblia que Abraham se rió y Sara se rió. También. Pues por tanto, su hijo se iba a llamar Yitzhak en hebreo, que es risa, ¿verdad? Así que la Biblia, los nombres representan que algo. Cuando la Biblia habla de un nombre nuevo, no es que me van a cambiar de José por Pepe. No es eso. Es que voy a tener una nueva creación en Cristo. Amén. O sea, ya no seré ese viejo hombre carnal, humano, con nuestras debilidades, etcétera, sino que tendremos una nueva creación, tendremos un cuerpo glorificado. Y eso es lo que implica ese nombre nuevo que se nos dará a nosotros cuando lleguemos a la presencia del Señor. Sí, lo que pasa es que a veces cuando miramos los evangelios, que vemos que, por ejemplo, Pablo, ¿verdad?, es Saúl y después es Pablo, ¿verdad? Lo mismo pasa con Pedro, pues a veces entendemos que eso es lo que va a suceder, ¿no? Y eso, pues, esto tiene sus razones por el idioma, ese cambio de nombre, pero nosotros, en el caso, ¿verdad?, que igual que tú comparto tu opinión, no es que yo voy a dejar de ser Daluán, ni es que ni entonces voy a dejar de cambiar también mi físico, porque a veces no solamente el nombre, sino también pensamos que nuestro físico va a cambiar. No, es que en Cristo somos nuevas criaturas, así que vamos a ser vistos diferentes. Y a ellos, para explicarle esa nueva versión en Cristo, pues ¿verdad? El Señor se lo explica de esa forma. Amén. Para que ellos entiendan que van a ser nuevas criaturas y ahora van a ser sus hijos. Eso, amén. Así que esperamos, ¿verdad? Ya el tiempo nos está traicionando, que esto se va rápido. Sí. Pero esperamos que estas dudas, estas preguntas hayan sido de edificación a cada uno de nuestros hermanos. Queremos, ¿verdad? Nuevamente, ahí está los que nos están viendo a través de las redes. Ahí está la dirección de correo electrónico en su contexto 96.9 @gmail.com. Nos pueden escribir, como siempre hacemos énfasis, ninguna pregunta es boba, no, todas son válidas. Al contrario, hay muchos hermanos, ¿verdad? Y quiero testificarlo rapidito, que constantemente nos ven o nos ven por ahí o nos escriben, que
las dudas que hemos contestado, las preguntas que hemos contestado aquí, pues eran las dudas que ellos tenían y que no se atrevían a hacerlas, pero fueron contestadas desde este salón radial. Amén. Así Amén. que queremos reconocer que, mire, sí, tenemos a Ivette Hernández desde Tampa, Florida, que nos está viendo, a Yacer Benavides desde Esteli, Nicaragua. Amén. Amén. Le enviamos saludos allá a Nicaragua y a nuestros hermanos en la Florida y en cualquier otra parte, ¿verdad? También Harold desde Orlando, Florida, me entró por aquí. Así que Sandra Núñez, ¿verdad? Y todos los John de Micheli, que también nos está viendo por aquí. Así que... Y ahí tenemos una preguntita para la próxima. Gracias. Muy bien, hay una preguntita ahí de John. Navidad, gracias. Así que vamos a trabajar esa pregunta, así que... es lo que queremos, síganos enviando eso es así, para ayudarle en su análisis bíblico. Eso es amén, así que, pues bueno, mi gente, no nos queda el tiempo para más, pero le agradecemos siempre su fiel sintonía, así que esperando que la bendición y que la gracia del Todopoderoso sea sobre cada uno de ustedes, y nos estaremos viendo la semana próxima, Dios mediante, en un programa más de El Texto Sin Pretexto. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Triunfo 96.9 FM presentó al pastor Isaac Ruiz en El Texto Sin Pretexto. No olvide que puede enviarnos su pregunta, duda o comentario a la siguiente dirección electrónica: en su contexto 96.9 @gmail.com. Regresamos la próxima semana en El Texto Sin Pretexto.